que empezamos viendo aquí. Pues primera vimos cómo recapitula Moshe la historia de Israel, pero un detalle que debemos de tomar en cuenta. Debemos de tomar en cuenta que aquí, allá habían muerto toda la generación anterior. Es decir, que los que estaban recibiendo este día eran los pequeños que ya habían crecido. Entonces, una de las preguntas más grandes que nos encontramos aquí: ¿por qué Moshe les dice cómo pecaron, cómo tentaron, cómo se rebelaron? Ya todo se los imputa a ellos. Todo lo que había vivido Israel, le dice: ustedes fueron. Pero espérame un momento, ellos no fueron. Sí, estamos en la misma sintonía. Estos eran pequeños, que no habían participado, por ejemplo, en la rebelión de Coré, no habían participado en lo de las aguas de Meriba, de la rencilla, no habían participado en el Het Haegel, el pecado del becerro de oro, no lo habían hecho, tampoco en el maná, ni en nada de lo que estábamos nosotros hablando. Pero sin en cambio, Moshe les dice: ¿sabes qué? Tú te rebelaste, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, pero ellos no fueron. Entonces, ¿por qué la Torah les dice a ellos, los pone a ellos como culpables? Y estamos cercanos a Tisha B'Av, el ayuno del 9 de Av, y yo les comentaba, creo que la semana pasada, una de las razones para ayunar. ¿Sí se acuerdan, verdad? De las razones para ayunar. Y va entreligado esta parashá siempre se lee antes de Tisha B'Av, siempre. Una de las razones es porque se vuelve a repetir. Y vamos a empezarlo a analizarlo desde el versículo 1. Dice: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel de esta parte del Jordán, en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo, entre Param, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. Ok, estas son las palabras. Según el Midrash, cada vez que la Torah utiliza la palabra Devarim, o aquí traducido como palabras, también puede ser traducible como asuntos, siempre está hablando de amonestación. Amonestación, son palabras siempre de amonestación. Y por ejemplo, vamos a unos ejemplos de esto. Tenemos en Jeremías, Yirmiyá. Vamos a Yirmiyá. Para poder ver que en realidad cada vez que se manejan esta palabra partes, estas palabras, son palabras de amonestación como nos enseñan nuestros sabios. Jeremías, ¿qué? 1:1. Vamos a ligarlo también a al ayuno del 9 de Av. Lo vamos a ligar esta enseñanza a eso porque está ligada de por sí. Entonces va junto. Esta semana también es conocido como el Shabbat Hazón. Les voy a decir en adelante por qué. ¿Sí ya lo tienen? Y dice: las palabras de Yirmiyá, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Y si tú te das cuenta, el libro de Yirmiyá empieza dando a manera de preámbulo el llamado del profeta.
Pero hasta el capítulo 25 es una exhortación entera a Yehudá y a Jerusalén. Desde el capítulo 2 se está reprimiendo, tú empiezas a reprimir a Israel. Le dice que había pecado, que en el capítulo 3, del 3 hasta el 4:4, se le pide que haga teshuvá, que se arrepienta, que haga un retorno. Del capítulo 4 está siguiendo con el aviso del castigo. Se le está diciendo, mira, si tú no te arrepientes vas a recibir esto, o va a ser tu castigo aquello. Y si hemos leído ya esta parte del profeta, nos damos cuenta que sí, en verdad, es palabras de exhortación. ¿Sí? Y por eso le dice en el versículo 17, tú pues, ciñe tus lomos y te levantarás y les vas a hablar todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí te he puesto en este día como si una ciudad fortalecida, como una columna de hierro y como un muro de bronce en toda la tierra, a los reyes de Yehudá, a los príncipes, a sus sacerdotes, a su pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Yahweh, para librarte. Sí, le está, como ven, aquí le empieza a animar. El mensaje de Jeremías, el mensaje de Jeremías no fue un mensaje como en todos los profetas, un mensaje de alabanza o de confortación al pueblo. Primero le fue y le dijo que hiciera lo que tenía que hacer, y esto es, primero mostrarle su pecado. Estás pecando y tienes que regresar. Es más, el profeta fue uno de los que más sufre, una de las personas que mucho sufrió por el mensaje que llevaba. ¿Se acuerdan que lo echaron en un pozo? Y se agravó, se enfermó, porque era un pozo, obviamente lleno de lodo, húmedo, y estuvo por largo tiempo ahí. Nosotros nos mojamos en una noche y a la mañana siguiente ya tenemos gripa, tenemos tos a lo mejor. Y él estuvo ahí por un largo tiempo. Pero esto fue por causa de lo que él decía, por causa de cómo él reprendía al pueblo. Y recuerdan que él dice, yo te he puesto para plantar, pero para destruir, para arrancar, para esparcir. Ese fue el mensaje. Y por eso empezó, en el versículo 1 dice, estas son las palabras de Jeremías. Porque son palabras de amonestación, igual que las que Moshe empezó con en el primer capítulo, el primer versículo. También, en el capítulo 7 del mismo Jeremías, usted vaya anotando por ahí, en el 7, y luego lo revisa. Empieza a hablar en contra del servicio del Beit HaMikdash, del templo. Empieza a hablar también acerca de abusos y empieza a hablar, entonces es en contra de él, en contra. En el capítulo 25 se anuncia la cautividad. Entonces todas estas palabras, todo ven, el libro está lleno de amonestación, aunque sí hay promesas de restauración, aunque sí hay promesas de consolación, pero en su mayoría es exhortación. Son palabras duras y incluso se les anuncia la cautividad. Habla en contra de los filisteos, habla en contra de Moab, habla en contra de Amón, de Damasco, de Damasco, de Babel, Babilonia. Entonces, él también habla en contra de las naciones gentiles, no solamente del pueblo de Israel, sino que estas palabras duras salen también para otros. Y esto no lo podemos ir viendo todo ahí porque, pues, desgraciadamente tenemos poco tiempo, pero sí está el mensaje. Otra.
Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, o Coelet. Coelet. Y también vamos a ver el mismo principio. Capítulo 1. 1:1. ¿Alguien que lo lea, por favor? 1:1. Dice, las palabras de Joel, el predicador, el hijo de David, rey de Israel, en Jerusalén, vanidad de vanidades, dice Joel, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad. Muy bien. Entonces, notan que empieza igualmente con Devarim. Palabras. Palabras de exhortación del predicador, que es hijo de David, rey de Jerusalén, rey de Israel en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿y qué nos tiene este libro? Esta Megilá, ¿qué tiene? ¿Qué nos exhorta? ¿Qué nos está diciendo? Primeramente, ve la vanidad de las cosas. El vacío de lo terreno, la vanidad de la ciencia, de los placeres. Eso todo está en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y no dice también, se empieza a preguntar muchas cosas, pero él se hace la reprimenda diciendo que mira, el placer, las riquezas, tampoco. Entonces es una reprimenda. Al final le dice, no hay asunto de hacer tantos libros. ¿Cuál es el mensaje? Dice, el mensaje es teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Pero después de un largo discurso de amonestación, para que tú puedas entender que las cosas terrenas, las cosas que hay debajo del sol, no tienen utilidad por sobre las espirituales, quiero decir, ¿verdad? También debemos encontrar a la divinidad en todo lo que hacemos, en todo lo material. Pero cuando lo material se vuelve lo primero, es cuando empieza toda esta vanidad, todo este vacío. Cuando el primer lugar lo tiene cualquier cosa, todo se empieza a volver vanidad. La vanidad de los esfuerzos humanos en el capítulo 3, todo el capítulo 3, para que veas la vanidad de los esfuerzos humanos, del trabajo, de la competencia, del poder de la riqueza, etcétera, todo esto. Entonces, volviendo a donde estábamos, que dice, son palabras de Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe, palabras de amonestación, palabras que le sirvieran a Israel. ¿Para qué? Para hacer teshuvá, para regresar, para que haya en ellos esto. ¿Ah? No han perdido el capítulo 1 de Devarim, ¿verdad? Estamos ahí, no lo pierdan, por favor. Por más que vayamos a otras citas, estamos ahí, no nos vamos a mover. 3, versículo 3, pasuk 3, dice, y fue que a los 40 años, en el mes, un décimo, en el mes 11, en el primero del mes, en Rosh Hodesh, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas estas cosas que Hashem le había mandado acerca de ellos. Dice muy claramente que esto empieza a salir de la boca de Moshe del año 40, en el mes 11, en el primero del mes. Si Moshe muere el 7 de Adar, que es el mes 12, según lo que nos explican los comentaristas, todo el libro fue dado aproximadamente en un mes. Todo el libro. Y como ven, tenía que estar presente
todo Israel. Manda a llamar a todo Israel para estas palabras de amonestación, palabras duras. Y bueno, y estas personas me pudieron decir, bueno, pero yo no tuve la culpa. Y la misma Torá, acuérdense, más bien los profetas, dice, el hombre no morirá por el pecado de su padre. ¿Sí? Eso es decir, yo no puedo morir o no puedo ser castigado por el pecado de alguien más. No se puede. Ahí está el profeta. Pero entonces, ¿por qué razón? Vuelvo a insistir en este punto. Se le llama a todo este pueblo culpable de todo de las transgresiones que habían cometido sus padres. ¿Ah? Una cosa más, aquí en el 3, como ya vemos, es el año 40, a Moshe no se le permite entrar y está ya en su último mes. ¿Sí? 40 años de la salida de Egipto, por supuesto. Y vamos a Bereshit 49:1. Génesis. Bereshit o Génesis. 1. Digo, perdón, 49:1. ¿Qué vamos a comprobar aquí? Parte de la exhortación. ¿Ya lo tienen? ¿Lo pueden leer los hombres, por favor? Todos los hombres. Entonces sacó, llamó a sus hijos y dijo, reúnanse y yo les diré lo que sucederá en el Ajarit allá en los días venideros. Muy bien. En esa parte vemos a Jacob, está también en su lecho de muerte y manda a traer a sus hijos para hablarles. Y le dice a Reuben, el verso 3 dice, Reuben, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, corriente como las aguas, no seas el principal. Por cuanto te subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Normalmente, vean, al final de su vida, los llama a todos sus hijos para darles palabra, pero palabras también de amonestación. ¿Y por qué razón? Estamos viendo. Está al final de su vida Jacob, igual que está Moshe al final de su vida. ¿Por qué razón? Pregunta, por ejemplo, Rashid. ¿Por qué razón lo hace en este momento? ¿Sabes qué? Para que al momento de ser apenado, al ser reprimido, cuando la persona muere, no tendrá que ser avergonzado cuando lo vea nuevamente. Las palabras las recibió y ya no va a tener que ser enfrentado a esta persona nuevamente. ¿Sí? Ese es uno de los muchos por qué a lo que hizo Moshe. Pero también, igual que Jacob también hace alusión a la verajá de cada uno de los hijos, también Moshe le da verajá a cada uno de ellos. ¿Sí? Más adelante tenemos el episodio cuando dice en el 12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? ¿Cómo los llevaré yo solo? Y entonces empieza diciendo que debe enviar varones sabios, entendidos y expertos. Ok, estamos aquí. Y voy hilando. Primero, son palabras de exhortación. Palabras fuertes que se dan al final de la vida de Moshe para un pueblo inocente.
Y les empieza a recordar primeramente uno de los puntos que les recuerda: los jueces. Alguien que está encima de ellos para resolver las disputas, para resolver los pleitos. De aquí podemos verlo en dos caminos. El Pashat, el sentido literal, y uno, de manera de Drash, de manera de una pequeña enseñanza. Miren, siempre necesitamos a alguien que esté por encima de nosotros. Esta es la cadena de mando, como en otras partes se le conoce. Uno no se puede gobernar solo, tiene que tener cabezas, ¿sí? Esa es una de las cosas que nos enseña aquí. Por ejemplo, Rabbi Yehuda Hanassi, el príncipe, el que es llamado el príncipe, él siendo príncipe, cabeza de Israel, él decía, ahí está escrito en Pirkei Avot, y dice: busca a tu maestro, haz tu maestro. Pero él era nazi, él era un príncipe, era líder de Israel, pero aún así él ve la necesidad de tener a alguien quien evalúe tus decisiones, ¿sí? Y hay un dicho por ahí, dice: el que se tiene a sí mismo por maestro tiene a un tonto por alumno. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos, es fácil caer en ¿qué? En beneficiarme a mí con el poder que tengo. Ahí hay muchas cosas. Entonces este pueblo necesita saber que debe sujetarse a los jueces. Y como también está escrito, y ellos te declararán, y cualquiera que fuere su fallo, no te apartarán ni a derecha ni a izquierda, conforme a su palabra harás. Más adelante, de lo que tenemos en el Midrash, Shaul también exhorta a la comunidad de Corinto. ¿Por qué? Porque les dice: miren, que no hay sabio, hombre entendido entre vosotros, para que pueda hacerse cargo, sino que ponen a juzgar a los que son de menos estima que entre ustedes. O sea, ustedes acuden a los gentiles para que les resuelvan los problemas. ¿Acaso no hay hombre preparado entre vosotros, de entre los hermanos? ¿No hay hombre sabio que sepa juzgar entre los hermanos? Y esto es para vergüenza, mis hermanos. Esto es para vergüenza. Porque de aquí, de lo que se extrae de la Torah, deberíamos resolver todo. Pero ¿saben a quién acuden? ¿A quién acude la comunidad, mis hermanos, cuando tienen un problema? A los gentiles. Y no estoy diciendo que esto sea incorrecto. Esperen, no estoy diciendo que eso sea incorrecto. Pero para vergüenza, algunos se han escuchado, ¿no? En unas partes, que el hermano le debe a tal hermano y no le ha pagado, o no le paga, no le quiere pagar, etc. Para vergüenza, como lo dice Shaul a los corintios. ¿Cómo he de llevar yo solo vuestras cargas? ¿Cómo es posible? Esto depende de cada uno. ¿Qué recordamos en Tisha B'Av? ¿Sí? Decimos nosotros en el ayuno del 9 del mes quinto, del mes de Av, nosotros nos ponemos como lo vimos en Levítico 26:40, dice: y confesarás tu pecado y el pecado de tus ancestros, como una unidad. Perdónanos. En la tefilá decimos: perdónanos. ¿O dices perdóname? No dice perdón, no se debe decir perdóname. Es perdónanos, porque somos una comunidad, un pueblo, un solo cuerpo. Y eso lo tenía Shaul, los exhortó también a decir: ¿saben que ustedes son un solo cuerpo? Si se duele una parte del cuerpo, todo el cuerpo se duele. ¿Sí? Entonces, empezamos ya a verlo desde un poco más. Ajá.
¿Recuerdan el episodio? Lo vimos en parashot anteriores, en donde Moshe es consultado por 5 mujeres, que primero las 5 mujeres fueron directamente con Moshe. Es una pregunta, ¿fueron directamente con Moshe? No se puede, porque había jueces ¿de qué? ¿De 10? ¿De 50? 100, 1000. Entonces, si el juez no pudo resolver, entonces iba a la siguiente cabeza. La siguiente cabeza le exponían el caso, no puedo resolver, vamos con el siguiente. Vean cómo se puede, o sea, todo esto está entrelazado, es así. No se puede quitar la cabeza del mando. O sea, la cadena de mando, como nosotros llamamos la soberanía, quien está arriba, no se puede saltar. Por eso ten cuidado, no se salta. Las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer, como se dice en la Torah. Ajá. Y él llega al final ante Moshe, y Moshe acude a la presencia de Dios y le hace la pregunta: mira, esto. Se nos dice, se nos comenta que Moshe sí sabía, pero entonces ¿por qué pregunta? Para enseñar varias cosas. La primera, en modo de Kol Vajomer, ligero y pesado. Dice, si yo, el máximo líder del pueblo, no tengo vergüenza en preguntar a quien está arriba de mí, tú tampoco debes tener vergüenza, juez. ¿Tú que juzgas a tus hermanos? No tengas vergüenza en preguntar. No sabemos cómo se hace, y es una de las lecciones que vamos a hacer, ¿verdad? Estamos en eso. Que no sabemos luego, muchas de las mitzvot no sabemos cómo se lleva a cabo. Es la verdad, no lo sabemos. Hace un momento notaba algo muy... ¿Quién dice yo sé orar? Yo sé hacer tefilá. ¿Puede decir alguien yo sé hacer tefilá? Es más, el mismo Shaul dice, no sabemos pedir. Santiago, Jacob, dice, piden y no reciben porque piden mal. No sabemos pedir. Las comunidades también del primer siglo tenían el mismo problema. Entonces, mis hermanos, siempre el que está arriba, hay que preguntarle al que está arriba. Y si el que está arriba no sabe, tiene que preguntar al que está más arriba de él. Y así. Sí, esto es la forma de actuar. Y a un pueblo que creció y vio morir a sus padres a punto de entrar a la tierra prometida, se le hace hincapié en esto: no cometas el mismo error que tus antepasados. También los sabios enseñan que, por ejemplo, mi hermano, se está dando una lección, se da un shiur, y los hermanos lo entendieron a la segunda explicación, pero hay una hermanita por acá que no lo ha entendido. Si el maestro le pregunta, ¿entendieron? Ella no debe avergonzarse y decir, no entendí. Porque así dicen los sabios, dice, ni el iracundo puede enseñar, ni el que se avergüenza puede aprender. Porque si tú, por vergüenza, ya dices, ya la entendí, cuando en realidad no lo has entendido, no tienes el provecho. No hay por qué apenarse, nadie lo sabe todo, hermanos. ¿Creo que yo lo sé todo? No, yo no lo sé todo, estoy aprendiendo. Y también lo dice, cuando estudiamos entre Pesach y Shavuot, se debió haber estudiado el Pirkei Avot. También dice que ¿quién es sabio? El que aprende de todas las personas, de todos. El que aprende de todos, ese es un verdadero sabio. Ok, en esa parte. Según la Torah, solo se puede responsabilizar a un individuo de los pecados de sus padres
si él continúa en sus mismos caminos. Ajá. Según la Torah, solamente se puede responsabilizar a una persona del pecado de sus padres si éste continúa en sus mismos caminos. Pero eso solo es una regla que aplica en lo individual, no en la manera colectiva, a modo de pueblo. ¿Sí? Ok. En el pueblo, vamos a poner un ejemplo. Nosotros vivimos bajo un gobierno. ¿Ah? Y el gobierno, los legisladores, tienen la facultad, por ejemplo, de pedir un préstamo. ¿Sí? Cuando piden un préstamo, se vuelve una deuda del país, no de ellos. Y tú serías capaz de ir ante el gobierno y decirle: yo no estoy de acuerdo, yo no voy a pagar porque yo no lo pedí. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer eso. Imagínate, si aunque se pudiera, pues cualquiera pediría y a la siguiente generación diría: yo no te voy a pagar porque yo no te lo pedí. No se puede. Así, eso es uno de los fundamentos que tiene el gobierno, la responsabilidad que adquiere para los suyos. En esta misma manera, nosotros no cometimos el pecado de los 10 espías que estábamos viendo la vez anterior, que era una de las cosas por las cuales se ayunaba el 9 de Ab. ¿Sí se acuerdan? La lección pasada vimos que las 5 cosas sucedieron el 9 de Ab y por eso se ayuna. Se estableció como tiempo de ayuno, ¿verdad? La primera es que se decretó en ella que todo el pueblo de Israel no entraría a la tierra de Israel. ¿Sí? En ese 9 de Ab se hizo eso. Y nosotros realmente lo hicimos. ¿Somos culpables también de que se destruyera el primer templo? No. ¿Somos culpables de que se destruyera el segundo templo? No, no estuvimos ahí. Pero como pueblo somos responsables. Cargamos también cierta, no solamente culpabilidad, sino responsabilidad. Eso es lo que a donde vamos a llegar. A donde ya empezamos a llegar y ahí estamos. Ajá. Entonces, nosotros ciertamente no despreciamos Eretz Israel, la tierra de Israel, junto con los espías, los Meraglim. Pero, ciertamente, nuestra culpabilidad no depende de estar ahí en ese momento, sino depende de que somos un solo pueblo. Tanto las buenas cosas que se hacen, por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, si el gobierno tiene una decisión acertada y nada más por eso, que ellos fueron los que decidieron eso, tú no vas a recibir los beneficios, no se puede. O sea, todas las personas quieren el beneficio, pero no la responsabilidad. Quieren el beneficio de la decisión acertada, pero no el perjuicio de la decisión errada. Y ahí es donde está mal. Muchos de los Meshechim, los mesiánicos, ¿saben qué están haciendo? Solamente quieren al Mesías. Ajá. Solamente quieren la verajá. Solamente quieren esa parte positiva. Pero le dicen: oh, el ayuno de 9 de Ab, no, eso es de los sabios. No, eso es de los rabinos. No, es que la halajá no, porque eso es, quién sabe qué. No, espérame, no. ¿Cómo? ¿Quién se puede deslindar así nada más, así porque sí? No se puede. Tú como nación, como la nación a la que perteneces, te incumbe varias cosas. No solo los derechos, sino las responsabilidades de esta nacionalidad. Bueno, si estoy en Estados Unidos, por ejemplo, y no sigo las reglas que acá hay en su Carta Magna, en su Constitución, ¿puedes hacer eso? Es que yo soy mexicano, yo me guío por la de allá. No se puede hacer eso.
Entonces, Moshe trata de enseñar a la generación que entraría a esa tierra de Israel la responsabilidad de ellos de rectificar los daños derivados de los errores de sus ancestros y que no pueden deslindarse de esas obligaciones. Romanos 11:28. Vamos allá. De 28. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea, por favor. Amén. Mi hermano. Con respecto a la Besorá, ellos son enemigos por causa de ustedes, pero con respecto a ser escogidos, ellos son amados por causa de los patriarcas. Ok, está hablando de Israel, sí, dice, y ellos son, a causa, por la elección, ellos son ¿qué? Amados. Amados, ¿pero por qué? ¿Por sus obras? No. ¿Por qué? Por parte de los ancestros, de los patriarcas. Esto no es cuestión de la Torá solamente, no es cuestión de los profetas, sino que se repite constantemente en el Brit Hashah. Ajá. ¿Y por qué decimos Hashem entre Elohim, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob? ¿Sí? La tefilá se dice eso. ¿Por qué lo decimos? Porque somos parte del pueblo. Exactamente. Porque ahí, por eso dice, por la elección, dice, somos queridos por los patriarcas, por los antecesores, porque fueron ellos. Por ejemplo, Martín Lutero, en su libro que ya les he comentado, que se llama Los judíos y sus mentiras, él, una de las cosas que más aborda y las que más aborrece, así lo dice, dice, lo que más aborrece es que Israel dependa, dice, de los patriarcas. Y así lo dice, no tienen más que esa nauseabunda, ese nauseabundo linaje, del cual se jactan en todas sus oraciones, y dice, el que vive en los cielos lo tiene que soportar día y día. Así. Pero según la Torá, y según lo que vemos también en el Brit Hashah, eso no es correcto. Aquí vemos por causa de los padres. ¿Sí? Entonces, les decía, aciertos y desaciertos. Ciertamente nosotros no estuvimos ahí, no participamos. Una de las razones por las cuales fue destruido el segundo templo es el odio gratuito, el odio infundado. Y por eso dicen también los sabios, dicen, oye, en la generación en la cual no se construye el Bet HaMikdash, tiene el mismo grado de culpabilidad que la generación en la cual fue destruida. El odio gratis, el odio infundado. Si nos damos cuenta y miramos a nuestro alrededor, el odio infundado gobierna. El simple hecho de me cayó mal, no sé por qué, no sé, me cayó mal. ¿Sí? Y esto es algo que de la forma de espiritualizar aquello, ¿verdad? Ya hablábamos que entonces nosotros, como parte del pueblo de Israel, estamos ligados a esto. Es por eso que nosotros también ayunamos. Por eso que también nosotros ayunamos. Y una de las cosas que se hace en el ayuno, ya estamos viendo, voy a seguir con un poco del ayuno. El ayuno, sí están dentro de lo que leímos en Daniel, Naví, capítulo 10, me parece.
en donde dice la forma en la que hizo esas 3 semanas, y espero que lo hayamos guardado nosotros, cada uno de nosotros, esas expresiones exteriores, todo tiene un significado, y esperamos abordarlo más adelante. Todo eso tiene un valor que nosotros no notamos al principio, no notamos, pero cada vez que crecemos, no solamente en el conocimiento, sino en la emuná, crecemos espiritualmente, en esto viene el reflejo de todo. Nos empezamos a dar cuenta que aquello que no queríamos somos como pequeños niños. Miren, los niños al principio no quieren las verduras, no quieren la comida, pues, no quieren lo nutritivo. ¿Y qué les gusta? Los dulces, las botanitas, todo esto que no es nutritivo. El niño no comprende por qué se le hace comer específicamente eso y no ve los beneficios, hasta que llega a una edad en donde empieza a discernir a través de su conocimiento y a ver que a todo ello le llevaba un bien, aunque no lo veía. En la destrucción de los 2 templos tenemos a manera de una comparación, una manera de mashal, una comparación. Es así, un rey que compró un vestido fino a su hijo y se lo dio, pero este, no teniendo cuidado, lo ensució, lo rompió, y cuando se dio cuenta el padre, ya estaba destruido este vestido. Entonces el padre va con la persona y le dice: hazme otro traje. Nuevamente se lo lleva a su hijo, lo hace que se lo cambie, y nuevamente el hijo lo vuelve a destrozar, lo vuelve a ensuciar. Lo que hace el padre, el rey, es que va ante el sastre y le dice: hazme otro traje, pero ahora yo lo voy a guardar. Lo guarda y se lo enseña a su hijo, pero no permite que se lo ponga, ¿sí? Y le dice: mira, este traje va a ser tuyo, pero no te lo voy a dejar que te lo pongas hasta que tú me demuestres que puedes cuidar el traje, que cuidas tu ropa, para que este bonito traje no lo rompas como los anteriores. ¿Por qué no llega la redención completa? Porque no hemos cuidado lo que se nos ha dado. Porque cada uno de nosotros trata las cosas santas, y desde ese punto voy a ir, como si nada. ¿Sí? La salvación parcial que tuvimos en el Mesías, la estamos descuidando. La estamos descuidando. ¿Por qué? Por tu forma de vivir. Sigues viviendo de una manera similar a este niño, que te dan un regalo precioso y uno lo descuida o lo destruye. Decía Shaul: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Es una cosa muy delicada. Allá afuera hay una doctrina que dice: salvo siempre salvo. Tú eres salvo ahorita y hagas lo que hagas, no importa, ya eres salvo. Uno de los argumentos es que dice: mira, ya fue pagado el precio en el madero. ¿Sí? No lo vas a volver a poner en el madero, y no se puede, esa sangre ya fue vertida por tu salvación. Ese es el concepto. Y dicen: pues ya no importa. ¿Sí? No, sí importa. Cada uno de tus actos, el cómo me visto, el cómo hablo, todo, desde esos pequeños actos, mira, mi hermano, tienen todo un peso enorme. Lo vimos la semana pasada, el Moré Jacob nos enseñó acerca de las palabras que salen de nuestra boca, si lo recuerdo. No echen en saco roto, nuevamente. ¿Ven? Las cosas que recibimos no las sabemos apreciar. Se nos habló, se nos dijo, se nos exhortó, pero no hemos cambiado.
seguimos actuando de esta manera como este pequeño que rompió los trajes. Por eso es que, ¿cómo es que dice también Yeshua Rabenu, nuestro maestro, dice, pues si en lo pequeño no fuiste fiel, ¿quién les dará las verdaderas riquezas? Si en lo material no fuiste fiel, ¿cómo te puedo confiar las riquezas verdaderas espirituales? En el tiempo de ayuno, de esta de aflicción, nos arrepentimos.